Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de matrices diagonalizables. Vamos a comenzar. Vamos a retomar de conceptos que vimos en las últimas clases para recordarlos y así tener una continuidad en el tema que se basa en esos conceptos que ya vimos. Entonces recuerde, un escalar A es un valor propio de la matriz A, si solamente si el escalar A es una raíz del polinomio característico de la matriz. El polinomio característico de la matriz se define como P de A, lambda igual al determinante de A menos lambda veces la idéntica de orden n. Aquí n es el orden de la matriz A. Esa definición que está aquí de polinomio característico se debe a un teorema que nosotros vimos en clases anteriores. Al definir P de lambda de esta forma, el teorema nos confirma de que realmente P de lambda resulta ser un polinomio de grado n, es decir, el grado del polinomio coincide con el orden de la matriz. El coeficiente principal de este polinomio es menos 1 a la n, y el término independiente de este polinomio es precisamente el determinante de la matriz A. Esas son las características de ese polinomio P de lambda. Utilizando este polinomio y un resultado conocido de álgebra, podemos decir que P de lambda factoriza de la siguiente forma, es decir, lo puedo escribir como producto de estos factores lineales. P de lambda se puede escribir como menos 1 a la n, de nuevo aquí n, el orden de la matriz, multiplicado por lambda menos a sub 1 elevado a la n sub 1 por lambda menos a sub 2 elevado a la n sub 2 y así sucesivamente por un lambda menos a sub t elevado a la n sub t, donde a sub 1, a sub 2 y a sub t son números complejos diferentes por pares. Los valores propios de la matriz son precisamente estos números complejos que aparecen aquí, a sub 1, a sub 2, a sub t, porque son las raíces del polinomio. Y este número que aparece acá, el exponente, todos estos números son enteros, no negativos, enteros, de hecho enteros positivos, que satisfacen que la suma de ellos da n, donde n es el grado del polinomio, o lo que es lo mismo, es el orden de la matriz. Estos enteros que están aquí van a definir lo que es la multiplicidad algebraica del valor propio. Por ejemplo, para el valor propio a sub 1, la multiplicidad algebraica es n sub 1. Para el valor propio a sub 2, la multiplicidad algebraica es n sub 2. Y así sucesivamente con cada uno de los valores propios. Es decir, cuando usted tiene factorizado el polinomio, en factores lineales, el exponente de cada factor lineal es la multiplicidad algebraica del correspondiente valor propio. La multiplicidad algebraica que se denota MA de un valor propio a su i es precisamente n sub i. Es decir, el exponente al cual está elevado el correspondiente factor lineal donde aparece a sub i. Vamos a dar un ejemplo, por favor. Vamos a determinar los valores propios de esta matriz A y su respectiva multiplicidad algebraica. El polinomio característico, que es el determinante de la matriz A menos lambda veces la idéntica, y esta matriz que aquí, aparece aquí no es sino restarle lambda a la diagonal principal de la matriz A. Por eso aquí aparece P de lambda igual al determinante de 3 menos lambda, 2, 4, 2, 0, 2. Como aquí resto lambda, por eso me aparece este menos lambda aquí. Y como aquí resto lambda, me queda 4, 2, 3 menos lambda. Como es una matriz de orden 3, estoy utilizando Sarrus para calcular el determinante de esa matriz. Aumento al lado derecho las dos primeras columnas de la matriz A menos lambda veces I. Por eso aquí aparece 3 menos lambda, 2, 4, 2 menos lambda 2. Hacemos los productos en el sentido que están las flechas en rojo y sumamos esos productos. 3 menos lambda por menos lambda me queda menos
3 lambda más lambda cuadrado, que es este factor de aquí, multiplicado por 3 menos lambda. Por esta línea de aquí tengo 2 por 2 por 4, que da 16. Por esta línea de aquí tengo 4 por 2 por 2, que da 16. Menos los productos que indican las flechas en azul. Entonces por este lado tengo 4 por menos lambda por 4, da menos 16 veces lambda, que está aquí. Este por aquí es 3 menos lambda por 2, o sea que nos da 4 por 3, 12. Y 4 por menos lambda da menos 4 lambda. Y por este lado tengo 2 por 2 por 3 menos lambda, que es lo mismo, 12 menos 4 veces lambda. Ahora multiplicamos, menos 3 lambda por 3 es menos 9 veces lambda, menos 3 lambda por menos lambda es 3 lambda cuadrado positivo, lambda cuadrado por 3 es 3 lambda cuadrado, y más por menos da menos, lambda cuadrado por lambda, lambda al cubo. 16 más 16 es 32, y por este lado tenemos menos 16 lambda, menos 4 lambda, menos 4 lambda es menos 24 lambda, con este menos de aquí da más 24 lambda. 12 más 12 es 24, por menos da menos 24. Como pueden observar, el único término que tiene lambda al cubo es este, por eso aparece menos lambda al cubo. En lambda al cuadrado está 3 lambda cuadrado y 3 lambda cuadrado aquí, da 6 lambda cuadrado. Con lambda tenemos menos 9 lambda más 24 lambda. Por eso da 15 lambda. Y el término independiente es 32 menos 24, que da 8. Entonces ahí tenemos nuestro polinomio característico. Para encontrar los valores propios de la matriz, pues debemos determinar todas las raíces de este polinomio característico. En este caso, cuando el polinomio es de grado mayor que 2, un camino a seguir es utilizar la división sintética con las posibles raíces racionales. En el caso de polinomios característicos, debido a que el coeficiente principal de los polinomios característicos es más o menos 1, entonces las posibles raíces racionales del polinomio van a ser los divisores del término independiente, en este caso los divisores de 8. Entonces uno lo que comienza es a probar. ¿Cuáles son los divisores de 8? Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 4, más o menos 8. ¿Sí? Entonces voy a comenzar a probar con el menos 1 para ver si menos 1 es una raíz. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la división sintética. Escribimos los coeficientes del polinomio en orden decreciente, coeficiente de lambda al cubo, coeficiente de lambda cuadrado, coeficiente de lambda y término independiente. Por eso acá aparece menos 1, 6, 15, 8. Menos 1 es una posible raíz, lo escribimos acá. Este primer coeficiente siempre baja, es menos 1. Menos 1 por menos 1 da 1, 6 más 1 da 7, 7 por menos 1 es menos 7, 15 menos 7 da 8, 8 por menos 1 menos 8, 8 menos 8 es 0. Cuando aquí nos dé 0, quiere decir que este número que está aquí, este menos 1 en este caso, es una raíz. Siempre que aquí nos dé 0 es porque el número que queda aquí es una raíz. En ese caso, entonces, el polinomio va a factorizar de la siguiente forma. Como la variable es lambda, vamos a escribir lambda menos la raíz. Como la raíz es menos 1, entonces aquí nos queda más 1. Multiplicado por el polinomio que tenga como coeficientes los números que quedaron acá sin contar el 0. Entonces este va a ser el término independiente, este va a ser el coeficiente del término lineal, este va a ser el coeficiente del término cuadrático, y si hubiese más, pues sería el coeficiente del término cúbico y así sucesivamente. Entonces en este caso el polinomio que se me va a formar aquí es un polinomio cuadrático, entonces por eso queda menos lambda cuadrado más 7 veces lambda más 8. Factorizamos este menos para que el término cuadrático quede positivo, por eso queda lambda cuadrado menos 7 lambda menos 8. Entonces ahí ya tenemos factorizado todo. Como aquí tenemos lambda más 1 y acá lambda más 1, entonces nos queda lambda más 1 al cuadrado.
Entonces, este polinomio factoriza de esa forma. Ahora, ya podemos decir cuáles son los valores propios de la matriz. En este caso, las raíces de este polinomio son menos 1 y 8, porque son los valores de lambda para los cuales el polinomio se anula. Entonces, aquí, como este es el factor lineal para menos 1 y este es el factor lineal para 8, entonces la multiplicidad algebraica de menos 1 es 2, porque es el exponente que aparece acá. Esa es la multiplicidad algebraica de menos 1. Y la multiplicidad algebraica de 8 es 1, porque el exponente no aparece, es decir, por notación está elevado al exponente 1. Entonces la multiplicidad algebraica de 8 es 1. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, me quedé en la parte de, o sea, de cómo, de los valores propios, o sea, cómo exactamente se obtienen. Mm, ok, o sea, ¿tienes claro hasta aquí, hasta el polinomio característico? ¿Sabes cómo se encontró? Sí, profe, sí. ¿Sí? Los valores propios son las raíces de este polinomio. ¿Cómo encontramos esas raíces? Esto es algo que uno estudia en un primer curso de matemáticas. Yo aquí lo voy a repasar simplemente. Eh, para encontrar las posibles raíces racionales, es decir, las que se puedan escribir como cociente de números enteros, el proceso es el siguiente: tomas el término independiente. Es el término independiente, es aquel que no aparece con o que aparece sin variable en el polinomio, en este caso 8, y encuentras todos los divisores de ese término independiente. Aquí lo voy a escribir así: divisores de 8. ¿Sí? Lo voy a denotar así. ¿Cuáles hay? Pues el 1, y si el 1 es divisor, pues el menos 1 también, entonces uno escribe más o menos 1. El 2, y por lo tanto el menos 2 también es un divisor. El 3 no es divisor de 8, entonces no aparece en esa lista. El 4 y el menos 4, y el 8 y el menos 8. ¿Sí? Este método solo sirve para hallar raíces racionales de un polinomio. Si el polinomio no tiene raíces racionales, pues el cálculo de sus raíces es más complejo. Tiene que utilizarse métodos que ustedes no han estudiado, y entonces obviamente yo me aseguraré de que en los ejemplos y en los ejercicios eh, obtengan polinomios que ustedes puedan hallar sus raíces por este método. El método dice encuentre los divisores del coeficiente principal, pero lo que pasa es que el coeficiente principal es o 1 o menos 1. Siempre que estemos trabajando con polinomios característicos, siempre los divisores de ese coeficiente principal va a ser 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente principal de un polinomio característico es más o menos 1 dependiendo del grado del polinomio. ¿Qué dice el método? ¿Cuáles son las posibles raíces racionales? Que la voy a denotar así. El conjunto de posibles raíces racionales va a ser igual a cada uno de los divisores del término independiente dividido entre cada uno de los divisores del coeficiente principal. Entonces el conjunto de posibles raíces racionales de los polinomios característicos va a coincidir con el conjunto de divisores del término independiente. ¿Okay? ¿Cómo sé si alguno de estos números es una raíz? Entonces vamos a utilizar la división sintética. Tomamos los coeficientes del polinomio en orden estrictamente decreciente. Entonces voy a tomar los coeficientes, como es un polinomio cúbico, entonces comienzo con el coeficiente del término cúbico, luego el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente del término lineal, que es 15, y por último del término independiente, teniendo en cuenta que si alguno de las potencias de lambda no aparece en el polinomio, pues entonces esa potencia se rellena con 0. Voy a ensayar con menos 1. Entonces me queda menos 1 por menos 1 da 1. 6 y 1 da 7. 7 por menos 1 da menos 7. 15 y menos 7 da 8. 8 por menos 1 da menos 8.
8 y menos 8, 0. Como nos dio 0, quiere decir de que esto es una raíz de ese polinomio. Como es una raíz, el polinomio lo puedo factorizar por un término lineal donde aparezca esta raíz. ¿Cuál es la forma de factorizarlo? Entonces quiere decir que p de lambda lo puedo escribir de la siguiente forma. Es lambda, que es la variable, menos la raíz. ¿Sí? La raíz es menos 1, entonces queda menos menos 1 da más 1. Por el polinomio que tenga como coeficientes estos que están aquí. Término independiente, término lineal, término cuadrático, término cúbico, término de potencia 4 y así sucesivamente. Entonces este es el término independiente, término lineal, término cuadrático. Entonces este polinomio es menos una vez lambda al cuadrado, es decir, lambda cuadrado, más término lineal, más 7 veces lambda, más término independiente que es 8. Entonces ahí quedó factorizado esto. ¿Qué es lo que yo escribí aquí? Listo, ¿Sí? profe, gracias. ¿Sí? Finalmente es factorizar este trinomio que ya pues aplicando factorización que ustedes deben conocer, pues queda de esa forma. Vamos a continuar. Algo que también estudiamos ayer es que si lambda es un valor propio de una matriz A, la multiplicidad geométrica de lambda se definía como el número de variables libres del sistema homogéneo A menos lambda veces la idéntica por X igual al vector nulo. El número de variables libres de este sistema es lo que definimos nosotros como multiplicidad geométrica del valor propio lambda. Este sistema, debido a que la matriz A menos lambda veces la idéntica es no invertible, este sistema tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, debe tener por lo menos una variable libre. Por lo menos una. La multiplicidad geométrica de un valor propio lambda la denotamos de esta forma y debido a eso, entonces esto siempre va a ser mayor o igual a 1. De hecho, Profe, sí. profe, y en el caso que tengamos los valores y los vectores propios, ¿cómo encontramos la matriz? ¿Cuál matriz? O sea, en el caso, ¿no? Que usted nos dé en un ejercicio Uh-huh, los valores y los vectores propios. uh-huh. Entonces, de esos valores y vectores propios, ¿podemos encontrar la matriz? Mm, hay muchas, no es única la matriz que tiene un determinado eh, un determinado conjunto de valores propios y vectores propios. No es única. Puede haber más de una matriz, entonces no. O sea, lo que usted tiene es que usted conociendo la matriz puede calcularle los valores propios y conociendo los valores propios puede calcularle los vectores propios o los espacios característicos, que fue lo que definimos ayer. ¿Sí? Ese es el procedimiento. De hecho, es el procedimiento que tiene aplicación. Dada una matriz, calculemos los valores y vectores propios de esa matriz. O calculemos los valores propios y los espacios característicos de esa matriz. El procedimiento, al contrario, no. De pronto, como ejercicio, se puede dar, pero no. ¿Ahí hay alguien que quiera hacer otra pregunta o algo así? Listo, profe, gracias. ¿Sí? A ver. ¿Quién está? Sí, no puedo, que perder. ¿Luis Alejandro? No te estoy escuchando bien, Luis Alejandro. ¿Cuál es tu duda? Que si el sistema no fuera homogéneo, ¿qué sucedería en este caso, profe? Para eh, para calcular los espacios característicos de una matriz, siempre el sistema es homogéneo. Siempre el sistema es homogéneo. ¿Sí? Nosotros, en este caso, cuando nosotros estemos trabajando con calculando los valores propios y espacios característicos de una matriz, este sistema siempre va a ser homogéneo.
No hay otro tipo de sistema ahí. Entonces no va a aparecer un sistema diferente. Si te aparece un sistema diferente, pues ya no estás en ya no estás hablando de espacios característicos ni de valores propios, ya es otra cosa. Pero para este tema, este sistema siempre es homogéneo. Hay una relación entre la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica. Es esta que está aquí. La voy a subrayar. ¿Sí? Esta que estoy subrayando aquí. Como había dicho aquí, la multiplicidad geométrica de un valor propio lambda siempre es mayor o igual que 1. Entonces, por eso 1 menor o igual que la multiplicidad geométrica de cualquier valor propio lambda. Y eso es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Siempre. Se puede probar que la multiplicidad geométrica de un valor propio es menor o igual a la multiplicidad algebraica del valor propio. Donde la multiplicidad algebraica pues es este exponente que nosotros ya dijimos acá. Esa relación siempre se cumple para cualquier matriz y para cualquier valor propio. Vamos a tener en cuenta esa relación para lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Voy a definir lo que es una matriz diagonalizable, que es el tema de hoy y pues el último tema de este curso. Una matriz cuadrada A se llama diagonalizable si existe una matriz invertible P, que se denomina matriz de paso, y una matriz diagonal D, tales que se cumple la igualdad A por P igual a P por D. A por la matriz P, que es invertible, es igual a P por la matriz D, que es diagonal. Esta igualdad de aquí también se puede escribir de esta forma que estoy subrayando aquí con azul. De esta forma. ¿Sí? Y muchos libros, muchos textos la presentan así. ¿Sí? A igual a P por D por P inverso. Por eso se necesita que la matriz P sea invertible, para que tenga sentido hablar de P inverso. Estas dos cosas son la misma, porque si usted multiplica en esta ecuación de aquí por P inverso en el lado derecho, en ambos lados de la ecuación, pues por este lado le va a quedar A por la idéntica, que es A, y por este lado le va a quedar P por D por P inverso. Estas dos cosas son la misma. Pero a mí me gusta más trabajarla de esta forma, A por P igual a P por D. Esa matriz P, que es invertible y que permite esta igualdad, se llama matriz de paso. Y esta matriz D es una matriz diagonal en especial. La matriz de paso y la matriz diagonal D no necesariamente son únicas, pero nosotros vamos a estudiar cómo construir una matriz de paso P y una matriz diagonal D que satisfagan esta ecuación cuando la matriz sea diagonalizable. No toda matriz cuadrada es diagonalizable, hay matrices que no lo son. Entonces primero debemos saber determinar o debemos conocer cómo establecer que una matriz cuadrada es en efecto diagonalizable. Eso nos lo da el siguiente teorema. Teorema: si A una matriz cuadrada, la matriz A es diagonalizable sí y solo sí. Esto significa que es una equivalencia. Sí y solo sí, para todo valor propio lambda de A se cumple que la multiplicidad geométrica de lambda es igual a la multiplicidad algebraica de lambda. ¿Okay? Entonces voy a continuar con el ejemplo de la matriz A, esta matriz de aquí, y vamos a ver si esa matriz es o no diagonalizable. Es o no diagonalizable. Para eso, pues dado que esta matriz A ya nos dimos cuenta que tiene dos valores propios, esta de aquí, tiene dos valores propios que son menos 1 y 8. Entonces debemos calcular las multiplicidades geométricas de menos 1 y la multiplicidad geométrica de 8 en el caso de que coincidan las dos multiplicidades geométricas, es decir, que la multiplicidad geométrica de menos 1 sea 2 y que la multiplicidad geométrica de 8 sea 1, pues entonces la matriz va a ser diagonalizable. En el caso de que no se dé una de esas dos igualdades, la matriz no va a ser diagonalizable.
para calcular las multiplicidades geométricas es necesario ir a resolver este sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Antes de resolver ese sistema, quiero que noten lo siguiente. Para todo valor propio se cumple 1 menor o igual que la multiplicidad geométrica del valor propio para todo valor propio lambda, pongamos aquí. Menor o igual que la multiplicidad algebraica del valor propio lambda. Si esta multiplicidad algebraica ya es 1, si ustedes ya saben que eso es 1, entonces les queda la desigualdad 1 menor o igual que la multiplicidad geométrica de lambda menor o igual a 1. Y estas dos relaciones, pues me están diciendo que la multiplicidad geométrica de lambda es 1. Porque el número 1, el único número que es mayor o igual que 1 y menor o igual que 1 es 1. Por lo tanto, en ese caso, cuando la multiplicidad algebraica de un valor propio sea 1, obliga a que la multiplicidad geométrica también sea 1. Y por lo tanto, la multiplicidad algebraica y geométrica coinciden. Por la observación que acabo de hacer, la multiplicidad geométrica del valor propio 8 también debe ser 1. Porque ya la multiplicidad algebraica es 1, eso obliga a que la multiplicidad geométrica también debe ser 1. Si la pregunta que me hicieran es si la matriz A que me dieron es diagonalizable, lo único que tengo que ir a hacer es calcular la multiplicidad geométrica de menos 1, que ahí no puedo afirmar que sean iguales todavía. Debo ir a calcular esta multiplicidad geométrica y verificar si en efecto es 2. Vamos a hacer ese trabajo. Resolver el sistema A menos lambda, en este caso lambda es menos 1, veces la idéntica de orden 3 por x igual al vector nulo. El sistema homogéneo es. Como es un sistema homogéneo, es suficiente trabajar con la matriz de coeficientes, que es esta la matriz de coeficientes de este sistema. Esta matriz es tomar la matriz A y sumarle 1 a cada una de las entradas de la diagonal principal de A. Entonces voy a tomar la matriz A que está aquí, aquí va a quedar 4, aquí va a quedar 1 y aquí va a quedar 4. Entonces 4, 2, 4. 2, 1, 2, ¿sí? 2, 1, 2 y 4, 2, 4. Voy a resolver el sistema homogéneo que tiene a esta matriz como matriz de coeficientes. La escalono. Entonces la fila 2 se va a transformar en la fila 2 menos 1 medio de la fila 1. La fila 3 se va a transformar en la fila 3 menos la fila 1. Al hacer esas dos operaciones obtengo la matriz. ¿Sí? Esa matriz que está ahí ya es escalonada. Tiene un solo pivote que está aquí. Por lo tanto hay dos variables libres. Recuerde que las variables libres son aquellas que corresponden a columnas sin pivote en la escalonada. Entonces hay dos variables libres. Como hay dos variables libres, entonces ya sé cuál es la multiplicidad geométrica de este valor propio menos 1. Desde aquí hay dos variables libres. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica del valor propio menos 1, que es el que estamos trabajando, es igual a 2, que es el número de variables libres. ¿Cuánto nos había dado la multiplicidad algebraica? 2. ¿Cuánto nos dio la multiplicidad geométrica? 2. ¿Coincide la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica del valor propio menos 1? Sí. ¿Coincide la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica del valor propio 8? Sí.
Por lo tanto, esa matriz es diagonalizable. No nos lo han dicho, pero para recordar lo que vimos ayer, pues voy a calcular el espacio característico asociado al valor propio menos 1. Para eso, teniendo ya la matriz escalonada, pues lo que la llevo a la escalonada reducida. Como hay un solo pivote, lo único que me hace falta es transformar ese pivote en 1. Entonces me queda que la fila 1 se va a transformar en un cuarto de la fila 1. De esa forma obtenemos la matriz. Entonces el sistema reducido es el siguiente. X más un medio de Y más Z igual a 0. Despejo las variables básicas en función de las libres, o sea que X va a ser igual a menos un medio de Y menos Z. Entonces, ¿cuál es el espacio característico asociado al valor propio menos 1? Pues van a ser los vectores de componentes X, que es menos un medio de Y menos Z. Y, que es libre. Y, que es libre. Y Z, que es libre. Donde X y Y, donde Y y Z son variables libres y por eso pueden tomar cualquier número real o complejo. ¿No? Utilizando la notación en espacios generados que les hablé ayer, pues entonces este vector de aquí yo lo puedo ver de la siguiente forma. En la variable libre Y, el coeficiente en la primera componente es menos un medio, entonces aquí aparece menos un medio. El coeficiente en la segunda componente de la variable Y es 1. Y el coeficiente en la última componente de la variable Y es 0 porque no aparece. Entonces ahí tengo ese vector. Ahora para Z. En la primera componente del vector aparece menos 1, el coeficiente de la primera componente para Z. En la segunda componente Z no aparece, o sea que tiene coeficiente 0. Y en la tercera componente es 1. Entonces en este caso nosotros decimos que este espacio es el generado por estos dos vectores. Estos dos vectores satisfacen un concepto que dejo como consulta y que es evaluable. No tienen que entregarlo, pero es una consulta que no voy a dar aquí, pero que lo pueden encontrar en cualquier libro de álgebra lineal o álgebra de matrices, principalmente en los de álgebra lineal. Es el concepto de independencia lineal. Y estos vectores que quedan aquí construidos de esa forma siempre van a ser linealmente independientes, que es como se dice. Ahora, nuestro interés es, bueno, si la matriz es diagonalizable, pues ¿cuál va a ser esa matriz invertible P o matriz de paso? ¿Y cuál es la matriz D que nos permite en la igualdad A por P igual a P por D? Entonces, para eso voy a dar este teorema. Si lambda es un valor propio de la matriz A y la multiplicidad geométrica de lambda es K, entonces existen K vectores propios linealmente independientes asociados al valor propio lambda. Esto pues nos va a decir que siempre es posible construir la matriz de paso P cuando la matriz sea diagonalizable. Vamos a determinar las matrices P y D. Esto es más fácil hacerlo que escribirlo, entonces yo voy a decir de una vez cómo es P. P lo vamos a construir por columnas. Vamos a tomar, por cada valor propio, vamos a tomar un conjunto de vectores propios asociados a ese valor propio que sea linealmente independiente. ¿Cuántos? Tantos como la multiplicidad geométrica lo diga. Como la matriz es diagonalizable, pues entonces tantos como cualquiera de las dos multiplicidades lo diga. Entonces, para el valor propio menos 1, debo escoger dos vectores
propios linealmente independiente. Para el valor propio 8 debo escoger un solo vector propio. Para -1, nos dio estos dos que yo les dije que siempre eran linealmente independientes, pues esos son los que yo voy a escoger. Entonces voy a escoger, cuando usted hace el cálculo del espacio característico y el espacio característico lo escribe en notación de espacio generado, los vectores que le queden aquí son los que le van a servir para construir la matriz P. Entonces voy a tomar este vector y esas van a ser las dos primeras columnas de la matriz P. La otra columna de la matriz P debo formarla con un vector propio asociado al valor propio 8. Y un vector propio asociado al valor propio 8 es 1, 1/2, 1. Lo dejo como ejercicio que ustedes lo comprueben. ¿Cómo encuentro la matriz D? La matriz D es más sencilla todavía, es una matriz diagonal, donde la primera componente de la diagonal está asociada, es el valor propio asociado a la primera columna de P, como este es un vector propio de lambda igual a -1, entonces aquí va -1. 0, 0, porque la matriz es diagonal. Aquí 0. En esta componente, en la segunda componente de la diagonal principal, pues miro qué vector puse. Puse también un vector asociado al valor propio -1, entonces aquí va -1. Y en esta posición, que es la tercera componente de la diagonal principal, miro la tercera columna de la matriz P. Ahí puse un vector propio asociado al valor propio 8, por lo tanto aquí va a ir 8. Y esa es la matriz D. Vamos a comprobar que eso es cierto. Vamos a hacer el producto A por P igual a P por D y debe dar lo mismo. Hacemos el producto de esas dos matrices, fila por columna. Este es el producto. Ahora vamos a hacer el producto P por D. Esta es P y esta es D. Entonces fila por cada una de estas columnas, fila por cada una de estas columnas, fila por cada una de estas columnas. Entonces esta primera fila de aquí, por esta columna, da 1/2, 0, 0. Aquí da 1/2. Esta primera fila por esta segunda columna aquí da 0, -1 por -1 da 1, 1 por 0 da 0, que es 1. Esta fila por esta columna es 0, 0, 8, que aquí está 8. Ahora hago con la segunda fila. Segunda fila por cada una de estas columnas. -1, 0 y 0 es -1. Aquí tengo 0, 0 y 0, que da 0. Aquí da 0, 0, 1/2 por 8 da 4. Finalmente vemos la tercera fila por cada una de las columnas. Esta fila por esta columna da 0, 0 y 0. Aquí está 0. Aquí 0, -1 y 0 dame... aquí fila por columna. Debemos revisar porque aquí me está dando -1. Pero aquí tengo 0, 0 y 8. Tengo este 1 de aquí. Está en la posición 3, 2. Aquí tengo un error, miren. -4, 0 y 3. -4 y 3 da -1. Por eso era que van. Entonces, esto está ok. ¿Sí? Entonces, ahí tienen cómo determinar que una matriz es diagonalizable y en el caso de que sea diagonalizable, cómo encontrar una matriz de paso P y una matriz diagonal D, de tal manera que se satisfaga la ecuación A por B igual a P por D. Muy bien. ¿Alguna duda? Ok. Si no hay dudas, por hoy muchas gracias. Chao, chao.